Los inicios de Judas. El viento soplaba con fuerza sobre las tierras de Queriot, un pueblo al sur de Judea. En sus calles polvorientas, los mercaderes ofrecían especias y telas, mientras los campesinos regresaban de los campos con sus cosechas. En medio de este entorno, un joven Judas recorría el mercado con la mirada inquieta de quien anhela algo más que la rutina diaria. Desde pequeño había escuchado hablar del Mesías prometido, aquel que restauraría la gloria de Israel y expulsaría a los romanos. Las palabras de los escribas y fariseos resonaban en su mente como una promesa de esperanza y poder. Pero con los años, la espera se convirtió en frustración. ¿Dónde estaba ese Mesías? ¿Cuándo llegaría la liberación? Un día, los rumores comenzaron a extenderse por las aldeas. Un profeta llamado Jesús recorría la región realizando milagros y proclamando un reino nuevo. Algunos lo llamaban el Hijo de Dios, otros lo veían como un revolucionario. Judas escuchó con atención cada relato: la curación de los enfermos, la multiplicación de los panes, la autoridad con la que enseñaba en el templo. Su curiosidad se transformó en deseo. Quería verlo con sus propios ojos. Quería saber si realmente era el elegido. El encuentro con Jesús. Judas viajó hasta donde Jesús enseñaba. Lo encontró rodeado de multitudes, con los ojos encendidos de fervor. Escuchó sus palabras sobre el reino de Dios y sintió que algo dentro de él se agitaba. No hablaba de guerra, no hablaba de venganza contra los romanos, pero había una fuerza en su voz, una autoridad que no había oído en los fariseos. Cuando se acercó a los discípulos, Pedro lo miró con recelo, pero Jesús lo observó de manera distinta. Una mirada profunda, como si pudiera ver más allá de su piel, más allá de su ambición. En ese instante, Judas supo que este hombre no era común. Decidió seguirlo. La vida entre los discípulos. El camino junto a Jesús no era fácil, no había riquezas, no había gloria inmediata, solo jornadas interminables de caminatas, enseñanzas y momentos que desafiaban la razón. Judas veía milagros, oía parábolas y trataba de comprender el mensaje del Maestro. Pero en su interior, la inquietud persistía. Entre los discípulos ocupó un papel crucial: el encargado de la bolsa común. Administraba las ofrendas y los recursos del grupo. Para él, el dinero era una herramienta, algo necesario para cumplir una misión mayor. Sin embargo, empezó a notar que Jesús no parecía preocupado por riquezas ni poder terrenal. Hablaba de amor, de sacrificio, de un reino que no pertenecía a este mundo. ¿Cómo podría un Mesías cambiar el destino de su pueblo sin influencia, sin aliados poderosos? Mientras Pedro, Juan y los demás demostraban su lealtad inquebrantable, Judas comenzó a sentir que el camino de Jesús no era el que había imaginado. Pero aún no estaba listo para dar la espalda. No todavía. Las primeras dudas. Con el tiempo, las enseñanzas de Jesús fueron volviéndose más difíciles de aceptar para Judas. La idea de un reino celestial en lugar de uno terrenal lo inquietaba. Se preguntaba si realmente estaba siguiendo al Mesías esperado o a un hombre con un sueño imposible. En más de una ocasión, Judas cuestionó en privado las decisiones de Jesús. Cuando una mujer derramó un frasco de perfume costoso sobre los pies del Maestro, él no pudo contener su indignación. Ese perfume podría haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Protestó, esperando que Jesús estuviera de acuerdo. Pero la respuesta fue diferente a la que esperaba. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esa frase quedó grabada en su mente. ¿Por qué Jesús aceptaba tales desperdicios? ¿Por qué no usaba su poder para algo más grande?
La frustración crecía en su interior, alimentando una duda que cada día se hacía más fuerte: la oferta de los sumos sacerdotes. En Jerusalén, el ambiente estaba cargado de tensión. Los fariseos y sumos sacerdotes veían a Jesús como una amenaza, y los rumores sobre un posible arresto se hacían cada vez más fuertes. Judas comenzó a sentir que su fe tambaleaba. Si Jesús no iba a tomar el poder, si su misión estaba destinada al fracaso, ¿por qué seguir arriesgándolo todo? Fue entonces cuando recibió una oferta. Los sumos sacerdotes lo llamaron en secreto. Le ofrecieron 30 piezas de plata si les ayudaba a capturar a Jesús en un momento en que no hubiera multitudes. La cantidad no era extraordinaria, pero representaba algo más: la oportunidad de corregir un error, de forzar a Jesús a demostrar su verdadera identidad. Judas aceptó, convencido de que aún podía controlar el destino de los acontecimientos, pero no sabía que su decisión lo llevaría a un punto del que no habría retorno. La última cena y la traición. La noche de la Pascua llegó. Jesús y sus discípulos se reunieron en un aposento alto. El ambiente estaba cargado de tensión. Jesús hablaba con un tono solemne, como si ya supiera lo que estaba por venir. En medio de la cena, sus palabras estremecieron a todos. «Uno de ustedes me entregará». Los discípulos se miraron entre sí desconcertados. Pedro, Juan, Tomás, todos comenzaron a murmurar, preguntándose quién sería. Judas sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo lo sabía? Trató de mantener la calma, pero cuando Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó y se lo entregó a él, sus manos temblaron. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó de la mesa. El aire en la habitación se volvió sofocante. Salió a la noche oscura de Jerusalén, decidido a cumplir su trato: el beso de la traición. Guiando a los guardias del templo, Judas llegó al huerto de Getsemaní. A lo lejos, vio a Jesús en oración. Su corazón latía con fuerza, pero no había vuelta atrás. Se acercó y con una voz quebrada le dijo: «Rabí», y lo besó en la mejilla. Jesús lo miró con tristeza. «Con un beso entregas al Hijo del Hombre». Antes de que pudiera responder, los guardias apresaron a Jesús. El caos estalló. Pedro desenvainó su espada. Los discípulos gritaban, pero el maestro no ofreció resistencia. Se dejó llevar. El arrepentimiento y el final de Judas. Judas observó todo desde la distancia. Creyó que Jesús se defendería, que haría un milagro, pero no lo hizo. Cuando vio que lo condenaban, un horror indescriptible se apoderó de él. Había cometido un error fatal. Desesperado, corrió al templo y arrojó las 30 monedas de plata ante los sacerdotes. «He pecado entregando sangre inocente», gritó. Pero ellos lo ignoraron. Sin esperanza, sin redención, Judas se alejó. La culpa lo consumió. En un bosque cercano, con la luna como única testigo, tomó una soga y puso fin a su vida. El eco de su traición quedaría marcado para siempre en la historia. Así concluye la historia de Judas Iscariote, un hombre cuya ambición, dudas y remordimiento lo llevaron a tomar decisiones que marcaron el destino de la humanidad. Su historia nos deja una pregunta abierta: ¿qué habría pasado si hubiera elegido otro camino? Si te ha impactado esta narración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias Legendarias de la Biblia. Aquí exploramos los relatos más fascinantes y profundos de las Sagradas Escrituras con una perspectiva única. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente leyenda.